¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a ver un problema aplicando el método de rigidez. En este caso va a ser de la siguiente manera. Justamente tenemos una barra AB, que es un elemento de una armadura donde los extremos son rotulados, ¿no? Solamente se va a generar una fuerza axial. Puede ser de tensión o de compresión. Eso es lo que sucede en elementos biarticulados. Mientras que el tramo CB va a ser una barra rígida con una inercia infinita. Para los que conocen o al menos tengan algunos detalles sobre estos elementos, cuando es rígido quiere decir que se deforma la deformación o en todo caso se desprecia la deformación por flexión y también la deformación por fuerza axial en este caso. Mientras que las barras de la armadura no se desprecia la deformación axial, sí se va a considerar, ya que hace que el elemento armadura se pueda estirar como también se puede acortar. Cualquiera de esos dos funciona para un elemento tipo armadura. Bueno, acá tenemos los datos. El EA para la armadura es de 8000 toneladas. Y bueno, el EI es infinito para esta barra y está sometida a una carga triangular. Bueno, tiene dos apoyos. El primer paso en este caso sería calcular los grados de libertad. Entonces vuelvo a dibujar la misma estructura, más o menos así. Todo este elemento recuerda que es rígido, pues, ¿no? Esto de acá es infinito. ¿Qué sucede cuando tenemos elementos rígidos? Como les indico, recuerden una teoría de pequeños desplazamientos que era para elementos, quizás columnas o vigas, donde nosotros podíamos considerar un desplazamiento que sea perpendicular a la barra. En otras palabras, la longitud de acá va a ser la misma, ¿no? Se considera la misma longitud. Sin embargo, en elementos rígidos, el desplazamiento obviamente es perpendicular, pero netamente de esa manera. ¿A qué me refiero? Que no va a tener una deformación así como usualmente se colocan las vigas. En este caso va a ser recto. Vamos a apoyar acá con una línea recta para que tengan en cuenta cómo se deforma. Va a ser así. Tal como estamos observando, se va a formar prácticamente un triángulo rectángulo, ¿no? Si queremos llamarlo así. Donde la deformación aquí va a ser perpendicular, ¿no?, a 90 grados. Y eso es lo que sucede con estos elementos, ¿no? Acá también se va a generar un ángulo de rotación, así que posteriormente lo vamos a ver. Entonces, ese grado de libertad se puede considerar en estos elementos, ¿no? Haciendo que la armadura se estire, ¿no?, de esta manera. Esto sucede siempre y cuando yo considere un desplazamiento vertical, ¿no? Un D1 va a ser mi primer grado de libertad. Va a tener un grado de libertad de quizás horizontal, un desplazamiento. La barra de la armadura sí podría estirarse, no hay ningún problema, pero lo que sucede es que la barra rígida ya habíamos indicado que estamos despreciando la deformación axial. Esta barra no se va a estirar, porque si se estira entonces estaría incumpliendo ya con el dato que estamos diciendo inicialmente. Así que no se va a poder estirar horizontalmente, por lo que el único grado de libertad que vamos a considerar en este caso va a ser D1, ¿no?, que es un desplazamiento vertical. Obviamente que acá sé que hay un giro, pero no, eso no va a depender en este caso, solamente la armadura. Otro detalle, en elementos rígidos, si yo considero el desplazamiento, ¿no?, este de acá va a ser mi desplazamiento D1, prácticamente aplicando una fórmula que al último le voy a indicar, la famosa fórmula de Lord, puedo calcular el ángulo de rotación. Otras personas también lo trabajan al revés, quizás todo lo dejan primero en función al giro, le colocan D1 que va a ser el giro, y si yo tengo el giro, aplicando también la fórmula de Lord, estarían hallando el desplazamiento 1. Cualquiera de esas dos formas en realidad, pero como recomendación yo les diría que trabajen con el desplazamiento 1, que es un poco más sencillo, ¿no? El otro de giro, bueno, tienes que despejar algunas cosas, igual a las finales siempre te tiene que dar el mismo resultado. Bueno, ¿cuántos grados de libertad vamos a trabajar en este caso? Solamente con uno. El segundo paso es ya generar la matriz de rigidez K. Para eso tengo que liberar el primer grado de libertad, que es el desplazamiento vertical, y los demás grados de libertad, o en todo caso
los demás puntos en específico se va a restringir, no va a haber ningún desplazamiento. Vuelvo a dibujar el mismo elemento, más o menos así. Así que estamos liberando el desplazamiento vertical, por lo tanto se va a deformar verticalmente hacia abajo, digamos así, se está estirando hasta este punto. Y bueno, el elemento rígido también se deforma entonces perpendicularmente a su plano, o a su barra. ¿Qué sucede cuando teníamos armaduras cuando aplicamos el método de rigidez? Acá tengo unas tablas que indican cuándo se va a considerar elementos biarticulados. Por ejemplo, cuando son elementos horizontales o verticales, si yo considero un desplazamiento horizontal que hace que la barra se estire, tengo que considerar coeficiente de rigidez en tensión. Pero si yo hago que las barras se acorten o se compriman, tengo que generar coeficiente de rigidez en compresión, que entran a los nudos. Pero ¿qué sucede con los elementos inclinados, así como este de acá? Bueno, si es vertical, o en otras palabras, si se estira en ese sentido, verticalmente, se está estirando la barra, y si se estira se considera un coeficiente de tensión. Aquí lo tenemos, y la fórmula sería EA sobre la longitud por el seno del ángulo alfa. Bueno, acá olvidé mencionar que la fórmula también sería EA sobre L, nada más. En cambio, si esa barra inclinada se deforma horizontalmente o considera un desplazamiento horizontal que hace que se estire, acá también se está estirando, se considera también un coeficiente de tensión. En este caso, el EA sobre L se va a multiplicar por el coseno del ángulo alfa. Es eso nada más. O de repente tú puedes quizás haber considerado que se desplace hacia la izquierda. Y si se desplaza hacia la izquierda, esta barra se estaría acortando. Y cuando se acorta, ya hemos mencionado que se coloca coeficientes en compresión y va a ser la misma fórmula. Bueno, igualmente para el elemento de arriba, En este caso es una barra vertical, una barra inclinada. Estamos considerando un grado de libertad hacia abajo que hace que se estire. Si se estira esta barra, prácticamente se está considerando un coeficiente en tensión. Decimos EA sobre la longitud, es un triángulo conocido de 3, 4 y 5. La hipotenusa, toda esta barra vale 5. Multiplicado por, si es vertical, en este caso sería por el seno del ángulo alfa. ¿Cuánto vale este ángulo alfa? Bueno, podemos considerar así. Si este es alfa, coseno de alfa es 4 quintos, cateto adyacente sobre la hipotenusa, y el seno de alfa es el cateto opuesto, que es 3 sobre la hipotenusa, 3 quintos. Con eso vamos a trabajar. Seno de alfa, que sería acá multiplicado, 3 quintos. Pero recuerda que este coeficiente, en este caso, es inclinado. Yo necesito descomponer en el eje vertical, porque ahí he considerado mi grado de libertad, en ese sentido. ¿Puedo descomponer en X también? Sí, pero no va a ser necesario en este caso. Igual lo voy a colocar para que vean cómo es que se descompone. Este ángulo alfa, obviamente, si hago una proyección, esto también vale alfa. Entonces, a ver, ¿cómo lo veríamos? Así, pues no. Este elemento es así. Por lo tanto, esta parte es alfa, esto también sería alfa. Acá. Descomponemos. Este sería EA sobre 5 por 3 quintos, pero es la descomposición horizontal, sería por el coseno de alfa. Y el coseno de alfa vale 4 quintos. Vamos a multiplicar por eso. 4 quintos. Y acá sería EA sobre la longitud por 3 quintos. Nuevamente por el seno, porque es la descomposición vertical. Seno de alfa, habíamos dicho que también es 3 quintos. Bueno, ya tenemos esa parte de ahí descompuesto. Recuerda que tú has considerado este va a ser prácticamente mi grado de libertad 1, pero para generar la matriz de rigidez se le coloca obviamente el K de 1, 1, porque solamente tenemos un incógnito, ya que en anteriores videos también han visto que yo le consideraba el K, si es 2 grados de libertad 1, 2, y si libero el primer grado de libertad se le colocaba 1, pero en este caso solamente tenemos un grado de libertad, así que va a ser necesario ese, en ese sentido. Pero ¿qué sucede ahora para los elementos rígidos? Miren, ahorita yo voy a calcular esto. El EA ya lo tenemos. Recuerden que vale para la armadura 8000 toneladas. Reemplazamos, 8000 sobre 5 por toda esta expresión.
Finalmente me va a dar un valor de 576. Igualmente acá, para la descomposición horizontal sería 768. Pero como es un elemento rígido, se tiene que aplicar obviamente un equilibrio de cuerpo rígido en ese elemento. Así que lo vamos a separar de esta manera. Entonces el elemento rígido. Y justamente ahí vamos a colocar estas fuerzas, pero recuerda que estas fuerzas es de la barra, en este caso, para que haya equilibrio, estas fuerzas debo trasladarlo a esta barra rígida. Así que cuando yo traslado, pasa obviamente en el otro sentido. Si acá es hacia abajo, acá sería hacia arriba. 576. Y si acá es hacia la derecha, acá sería hacia la izquierda. Y colocamos también, ¿no?, nuestro coeficiente de rigidez K11. Puedo aplicar, bueno, recuerda que hay una carga distribuida, pero en este caso cuando nosotros evaluamos lo que es grado de libertad o en todo caso la matriz de rigidez, no se va a colocar obviamente las cargas, pues no tiene nada que ver. Eso ya corresponde a un paso posterior, que ahorita lo vamos a ver. Acá yo puedo aplicar la estática, ¿no? Puedo decir sumatoria de momentos en este punto. Recuerden que es la letra C, ¿no? El punto C. Vamos a aplicar sumatoria de momentos en el punto C. Voy a decir que antihorario es positivo, igual a 0. Sería 576. Recuerda que esta longitud es 4 metros. Ahí lo tenemos. Bueno, 576 por 4 menos KD11 por 4 e igual a 0. Finalmente me va a dar que el KD11 vale 576. Ahí está. De esa manera entonces hemos calculado nuestro único coeficiente de rigidez, que prácticamente ordenando ya la matriz solamente sería ese, 576. Ahí tengo mi matriz de rigidez K en este caso. Así es como se calcula entonces para elementos rígidos, ¿no? Tengo que hacer un pequeño equilibrio y luego aplicar la estática. De ese modo, ahora vamos a ir al paso número 3, que es calcular justamente los vectores de carga P. Los vectores de carga P está definido también o es igual a los vectores de carga F menos los vectores de carga de fuerza de fijación. En este caso, el vector de cargas F va a estar aplicado nada más en los nudos, mientras que la fuerza de fijación podría ser, como ya lo he mencionado anteriormente, algún tema de variación de temperatura, puede ser también por un asentamiento, como también un error de montaje. Pero en este caso debes recordar que tenemos elementos rígidos, así que ese va a ser como un paso opcional. Le voy a decir opcional, elementos rígidos, justamente ese problema que tenemos. Eso no lo he explicado en ningún momento, recién para este problema. Aunque he hecho unos videos, pero no he dado tanto detalle en este aspecto. Bueno, lo que tengo que hacer es copiar nuevamente el problema. Y yo voy a colocar las cargas que se están aplicando en los grados de libertad que yo estoy considerando, ¿no? En este caso, para calcular primero el vector de cargas F, vamos a ver cuánto es el F1. El F1 va a ser el grado de libertad que yo he considerado, que sería en este caso así. F1. ¿Qué sucede? Si tú te das cuenta, no existe ninguna carga aplicada en este punto. Una cosa es la carga distribuida y otra cosa es que haya una carga puntual. Como no hay una carga puntual en este punto, la fuerza F1 vale 0. Pero ahora, cuando yo calcule las fuerzas de fijación, vamos a ver cómo sería en este caso. Bueno, lo que hago también es hacer un equilibrio de cuerpo rígido y ahora sí voy a tomar en cuenta la carga distribuida, porque este equilibrio de cuerpo rígido fue para calcular los coeficientes de rigidez. En este caso ahora sí va a ser necesario esa carga distribuida triangular. Así que vuelvo a dibujar la misma viga y ahora voy a colocar esa carga distribuida, ¿no? Carga triangular, que es de 12 toneladas por metro. Bueno, hallo la fuerza resultante. Todo esto es 4 metros, 12 por 4, 48, entre 2, 24 toneladas. Y bueno, esto se está ubicando prácticamente, este es el ángulo recto, 1/3 de la base, y esto acá sería a 2/3 de la base. Pero ¿qué sucede?
Ahora yo voy a considerar justamente en este punto la fuerza de fijación 1, ¿no? Tal como yo he considerado mi grado de libertad, en ese caso, hacia abajo. Así que aplico la estática también, decimos sumatoria de momentos en el punto C, antihorario es positivo igual a 0. Sería menos la fuerza de fijación 1 por 4, menos 24 por 1/3 por 4, que es 4/3. Ahí está, igual a 0. Y despejo finalmente la fuerza de fijación 1 y en este caso me está dando un valor negativo, sería menos 8. Ya tengo la fuerza de fijación 1, vale menos 8. Ahora voy a calcular el vector de cargas P. Habíamos indicado que la resta sería 0, el vector de cargas F, menos el vector de cargas de fijación, que sería en este caso menos 8. Y al final, bueno, me da un valor positivo, ¿no? Menos por menos, al último el vector de cargas P sería 8. Y ahí tengo generado mi vector de cargas P. El último paso ya sería calcular las deformaciones. Se le denomina la letra D, que es el vector de desplazamientos o grado de libertad como se le considera. La fórmula final sería el vector de cargas P es igual a la matriz de rigidez K por el vector de desplazamiento o deformaciones. Bueno, el vector de cargas P ya lo hemos calculado, sería 8. La matriz de rigidez K también, en este caso era 576, recuerden, aquí está. Y por último, bueno, es la incógnita, bueno, el D1 que es el desplazamiento vertical en este caso. Es una ecuación muy simple en realidad. ¿Cómo calculo el D1? Bueno, paso a dividir, ¿no? 8 entre 576. ¿Cuánto sería eso? A ver, voy a colocar así, 8 sobre 576 y esto sería 1 sobre 72. ¿Qué unidad le corresponde el desplazamiento? Obviamente como es un desplazamiento va a ser una unidad de longitud. En este caso estamos trabajando con metros. Esto en decimales sería 0.0139 metros. Me ha dado positivo, que dice que ha sido correcto el sentido que hemos supuesto del grado de libertad hacia abajo. Ahí tengo mi grado de libertad. Y bueno, podemos comprobar si es el mismo resultado. A ver, vamos a ver justamente acá. Tengo el mismo elemento, tengo la carga distribuida, el elemento rígido, así el programa FTool le da esa configuración, ¿no? Esa textura para el elemento. Calculamos el desplazamiento vertical, justamente es hacia abajo, es correcto. ¿Qué valor tiene? Hago clic aquí, sería negativo, obviamente en el programa lo considera así cuando es hacia abajo, menos 0.0139 metros. ¿Sí? Efectivamente, 0.0139 metros el desplazamiento, así que está comprobado. Bueno, puedo calcular también la fuerza interna de la barra. ¿Cómo calculamos la fuerza axial de este elemento? También lo he mencionado en algunos videos. Coloco nuevamente la armadura. En este caso se deforma hacia abajo. Bueno, la armadura prácticamente se estaría estirando. Ese es el D1. Y el coeficiente de rigidez, como era, en tensión obviamente, porque se alarga. EA sobre la longitud, que es 5 por, ¿se acuerdan cuando era vertical? Es por el seno de alfa. ¿Cuánto vale el ángulo de alfa? Recuerdan que era 3/5. Y esto de acá se va a multiplicar ahora por el D1. ¿Cuánto sería este de acá? Todo esto me da un valor de 40 tercios, que en decimales sería 13.333 toneladas, ¿no? Digámoslo así. Ahí tenemos la fuerza. Esta es una fuerza, recuerda, en tensión, así que la armadura va a trabajar de esa manera. Colocamos así. 13.333 toneladas. Vamos a comprobar si es la misma fuerza. Fuerza axial, sí, efectivamente, 13.33 en tensión. Podemos calcular lo que dije últimamente o hace un momento sobre el ángulo de rotación que va a tener. Ahí vamos a calcular aplicando esa fórmula. Si yo ya sé que el elemento rígido se va a deformar hacia abajo, obviamente que por lógica, ¿no? Este elemento, el ángulo de rotación va a ser en sentido horario, ¿sí o no? Esto de acá es el D1, que es 1 sobre 72. Y obviamente que acá se va a generar un ángulo en sentido horario, un ángulo teta. La famosa fórmula de Lord, recuerda que esto es L
y este de acá viene a ser el radio. La fórmula es la longitud por el ángulo de rotación es igual a R, la fórmula del oro. Así que reemplazo, la longitud viene a ser todo el tramo, que es 4 metros, multiplicado por el ángulo de rotación, y esto es igual al radio, que viene a ser el desplazamiento, es 1 sobre 72 metros. Se va a las unidades de longitud, obviamente que me va a quedar no adimensional, sino en radianes. Así se toma cuando se simplifican estos elementos, ¿no? Giro, finalmente sería, acá sería 1 sobre 72 y el 4 pasa a dividirse, ¿o no? Entonces me va a quedar un ángulo de 1 sobre 288 radianes. Me ha dado positivo, en todo caso es correcto, bueno, porque si va hacia abajo va a tener ese sentido, ¿no? Horario. En decimales este ángulo sería 0.0035 radianes. Vamos a comprobar si ese es el ángulo de giro finalmente. Ahí está. El ángulo de rotación. Hacemos clic aquí. Negativo, obviamente en el programa lo considera cuando el giro es horario. 0.0035 radianes. Y bueno, de esa manera entonces estamos comprobando este problema. ¿Cuáles son las recomendaciones quizás para este tipo de elementos cuando son elementos rígidos? Recuerden que lo más importante es saber cómo se va a deformar el elemento. Luego vamos a definir bien la matriz de rigidez K y recuerda que el equilibrio se va a tomar de esta manera en los elementos rígidos. Y recuerda que las fuerzas internas, obviamente para pasar a otro elemento, tiene que ser en el sentido opuesto. Y ya lo demás también el vector de cargas P, la fuerza de fijación nuevamente tiene que tomar en cuenta bien este equilibrio y de esa forma ya estarías calculando lo que son las fuerzas internas, el ángulo de rotación, como también quizás alguna reacción, ¿no? Las reacciones creo que acá ya sería obviamente fácil. Además es una estructura isostática y se puede calcular las reacciones. Bueno, ya tengo la fuerza, habíamos dicho que es en tensión, 133.333. Si este es ángulo de alfa, esto acá es alfa, acá descompongo 133, todo esto es por el coseno del ángulo alfa, que es 4 quintos, ¿no? ¿Cuándo sería esto? A ver, 4 quintos, esto de acá me da un valor aproximado de 106.667. Si esta fuerza va hacia la derecha, obviamente por equilibrio la reacción debe ser hacia la izquierda. Sí, por lo que veo, a ver, vamos a ver si esa es la reacción. Vamos a calcularlo. Sí, ¿no? A ver, creo que acá hay un detalle. Era 13 punto, a ver, la fuerza cuánto era, 13 punto y tanto, ¿no? Yo estoy considerando 133, no, discúlpenme, ahí hay un error. Este es 13, ahora sí. Así que esto de acá me queda 10.6667, ¿no? Ahí está. Bueno, ya en el programa lo está considerando con dos decimales, ¿no? Creo que le está colocando 10.66 o 10.67 hacia la izquierda. Sí, es correcto. Y la misma forma hay en las reacciones verticales y esta horizontal. Bueno, espero que te haya servido este video en realidad. Seguiré haciendo algunos más sobre estos temas, pero ya será con más tiempo. Así que lo veo en un próximo video. Hasta luego.